Los ejercicios que vamos a resolver a continuación se resuelven con esta teoría que están viendo en pantalla. Buenos días, el día de hoy vamos a empezar con algunos ejercicios. En este caso voy a hacer ejercicios parecidos a los que están en su guía, ¿sí? Y vamos a comenzar con este de acá. Se va a utilizar los teoremas anteriores que hemos hecho y algunos que han aparecido al principio en su pantalla. ¿Ok? En sí el tema se trata congruencia de triángulos y las aplicaciones. Acá tengo un ejercicio, dice, grafique el triángulo rectángulo ABC y trace la mediana BM relativa a la hipotenusa AC. Si el ángulo ABM mide 3x más 4 y el ángulo MBC mide 2x más 6, hallar el ángulo C. Primero graficamos el triángulo rectángulo. Ok, vamos a graficar nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, ¿verdad? Entonces sería de la siguiente manera. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué más nos dice? Bueno, un ángulo recto sería este de acá. El triángulo ABC, ¿no? Entonces comenzamos acá. A, B, C. Dice, y trace la mediana BM. Si es la mediana BM, entonces la mediana va a ser una recta que va a cortar al ángulo B. ¿Ok? La mediana BM. Entonces, este ángulo, este de acá, punto, se va a llamar M de la mediana. BM. Relativa a la hipotenusa. Ahí está, relativa a la hipotenusa AC. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Qué más nos dice? Nos dice, si el ángulo ABM mide 3x más 4, este ángulo mide 3x más 4, y el ángulo MBC mide 2x más 6, hallar el ángulo C. Ya, lo que nos pide es hallar este ángulo, el ángulo C, ¿correcto? Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar el teorema relativa, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ok, lo voy a dejar en pantalla un rato para que ustedes puedan ver el teorema. Bien, ¿qué nos decía el teorema? Nos decía que este lado de acá, va a ser igual a este de acá y va a ser igual a este de acá. O sea, si estos dos lados son iguales, entonces este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Pero en este caso no nos piden el ángulo A, nos piden el ángulo C. ¿Ok? O sea, nos pide hallar esto de acá, prácticamente. ¿Ok? Porque nos está diciendo, según el teorema, de que este ángulo es igual a este, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner como estaba. Fácil, primero tenemos que hallar lo que es X. Bien, ¿cómo hallamos lo que es X? Si nos damos cuenta, tenemos acá una pequeña ecuación, ¿ok? Sabemos que todo el ángulo vale 90 grados. ¿Correcto? Todo el ángulo vale 90 grados porque nos dijo al principio que era un triángulo rectángulo. Entonces ponemos 3x más 4 más 2x más 6. Todo esto igual a 90. Bien, hacemos x con x. X con x. 3 más 2, 3x más 2x me da 5x. Ahora números con números. 6 más 4 me da 10. ¿Correcto? Y esto es igual a 90. El 10 que está sumando pasa a restar. Entonces me quedaría 5x es igual a
90 menos 10 me da 80. ¿Correcto? Donde X va a tomar el valor de 16. X va a valer 16. Bien, acá ya tenemos hallado X. ¿Correcto? Entonces, si nos dicen que este ángulo de acá es igual al ángulo C que tenemos acá, entonces nos pide hallar el ángulo C, ¿correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ponemos que C es igual a 2x, pero el x ¿cuánto vale? 16 más 6. Bien, resolvemos eso. 2 por 6 me da 12, llevo 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, 32 más 6. C va a valer 38. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo C? El ángulo C va a valer 38. Esa sería nuestra respuesta en este ejercicio. Ahora aplicaremos el mismo teorema, pero aplicando lados. Bien, la mediana, en el siguiente ejercicio nos dice la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo mide 3x más 3. Y el valor de la hipotenusa es 60, hallar X. Bien, en este caso no nos están hablando de ángulos, ¿verdad? Nos están hablando de los lados. Primeramente volvemos a graficar nuestro triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a poner que el triángulo es ABC. No nos dice, pero vamos a ponerlo, ¿ok? Nos dice que hay una mediana relativa a la hipotenusa. Si es una mediana relativa a la hipotenusa, se traza de acá. Ahí está mi mediana. Vamos a ponerle M, como la otra vez. Ya, ¿qué más nos dice? Nos dice que esa mediana relativa a la hipotenusa mide 3x más 3. Entonces, esto mide 3x más 3. Y el valor de la hipotenusa dijimos que era el lado más grande del triángulo. En este caso, el lado AC. Entonces, dice que el valor de la hipotenusa es 60. Entonces, desde A hasta C vale 60, ¿correcto? Y nos pide hallar X. Bien, estaba fácil. Según el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿qué nos decía? Nos decía de que este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Y nos decía que la mediana, o sea BM, en este caso 3x más 3, va a ser igual a ¿cuánto? Al valor de la hipotenusa sobre 2. O sea, 60 sobre 2. Bien, eso es lo que nos dice. Nos dice de que la mediana, así decía, BM es igual a AC sobre 2. En la imagen que les apareció antes, ¿verdad? Eso nos decía. Y eso es lo que hemos puesto acá. BM, ¿cuánto vale? 3x más 3. O sea, la mediana es igual a AC, que es la hipotenusa. En este caso es 60 sobre 2. Resolvemos esto. 3x más 3 es igual a 60 sobre 2. Me da 30. Bien. 3x, el 3 que está sumando pasa a restar. 30 menos 3 me da 27. ¿Correcto? En el que X, este 3 pasa a dividir, ¿verdad? Va a ser 27 sobre 3. Y X va a tomar el valor de 9. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide hallar X. X vale 9. ¿Correcto? En los dos ejercicios que hemos resuelto, hemos hallado el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Bien, los ejercicios que ustedes van a resolver son parecidos a los que yo resolví ahora en la pizarra. Bien, esto sería todo por la clase de hoy.